El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Y entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. En esto, una mujer que había en la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume y, colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con lágrimas. Se los enjugaba con los cabellos de su cabeza, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: si éste fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una pecadora. Jesús respondió y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él contestó: dímelo, maestro. Jesús le dijo: un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los 2. ¿Cuál de ellos le mostrará más amor? Respondió Simón y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Le dijo Jesús: has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? He entrado en tu casa y tú no me has dado agua para los pies. Ella, en cambio, me ha regado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de paz. Ella, en cambio, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados han quedado perdonados, porque ha amado mucho. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: han quedado perdonados tus pecados. Los demás convidados empezaron a decir entre ellos: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el texto de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios nos deja claro algo. Predicamos así y así lo creyeron ustedes. Nos habla de la tradición orante, que luego sería la tradición escrita, que luego se confirmará como la forma en que ha llegado hasta nosotros el testimonio del Evangelio, el Evangelio del Señor Jesús y su puesta en práctica y su predicación. Recordemos, queridos hermanos, que a través de que una generación
le cuenta a otra generación lo que sucedió, lo que vivió, lo que en su momento pudo vivir. Es la forma en que se va construyendo la historia. Pues la historia de la Iglesia no ha sido ajena a ese comportamiento. Quienes estuvieron con los profetas contaron acerca de la vida de los profetas y de la vida del pueblo de Israel. Luego llega el Señor Jesús, que acoge la tradición y que en un momento, incluso estando en la sinagoga, pide el texto bíblico y le pasan el texto del profeta Isaías. Y allí se habla de él. Hoy se cumple esta palabra y es el mismo gestor de la palabra, el mismo Verbo encarnado, quien la está proclamando y quien la está haciendo cumplir. Luego, los que caminan con el Señor Jesús, sus discípulos y sus apóstoles, o sus discípulos, luego Él llama a 12 de esos discípulos y los constituye apóstoles, también van haciendo la labor. Ellos que caminaron con el Señor fueron los que después comenzaron a contarle a las generaciones siguientes lo que habían vivido, lo que habían escuchado, lo que habían celebrado con el Señor Jesús. Y así sucesivamente hasta este momento. Esa es la tradición orante. Y luego todo lo que ellos iban diciendo, unos autores bíblicos, agiógrafos, iban plasmando por escrito. Por eso es que nosotros tenemos este relato tan hermoso del texto del apóstol San Pablo, donde nos dice que él no fue apóstol del Señor. Recuerden, discípulos y apóstoles son diferentes. El discípulo es el que aprende del maestro, bebe del maestro, se forma con el maestro. Pero apóstol es el que es capaz de dar la vida por el maestro. Pues hijos, Pablo no fue discípulo del Señor, no lo conoció, pero Pablo sí escuchó la tradición que le contaron los demás apóstoles y las demás personas, discípulos del Señor, que habían caminado con él. Pablo, queridos hermanos, no fue ni discípulo del Señor. No lo fue, no tuvo la oportunidad Pablo, la gracia, no la tuvo Pablo de estar con el Señor, pero sí fue apóstol, porque Pablo entregó la vida por el Señor. No lo conoció y aún sin conocerlo fue tan especial el testimonio que le dieron a Pablo los discípulos, Pedro, Bernabé y todos ellos, el testimonio tan hermoso que le transmitieron a Pablo, que lo llevaron a ser apóstol sin haber conocido al Señor. Obviamente, Pablo conoce al Señor en su experiencia personal, así como lo conocemos nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un momento especial en la vida espiritual, donde nosotros podemos decir, ahí fue el llamado que Dios me hizo. Ahí en ese momento puedo decir que estuvo el Señor Jesús, que si me muevo lo toco. Cada uno de nosotros sabemos claramente cuándo fue ese momento de gracia y de bendición que Dios había tenido para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes. El momento de Pablo, Pablo ya no lo ha contado y lo cuentan los Hechos de los Apóstoles. Aquel momento del camino a Emaús, del camino que el apóstol Pablo había emprendido para ir por los cristianos, hacerlos encarcelar
y hacerlos de tener hijos. Entonces, eso es lo que el apóstol nos está diciendo hoy. Esto que yo recibí, esto se los he predicado con todo el gusto y con todo el amor del corazón. Esto que yo recibí, esto que yo escuché, esto que me hizo sentir el Señor en el encuentro personal que tuve con Él, esto yo se los transmito. Y eso es lo que en estos momentos nosotros compartimos, queridos hermanos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo mismo del apóstol Pablo. Pues ir a contarle a las personas, al mundo y a la sociedad que Cristo Jesús está vivo, es verdadero y que nos ha dejado un mensaje que todos los días en la celebración eucarística recibimos una partecita que lo vamos poniendo en práctica y que por medio de la vida sacramental en la iglesia nos vamos configurando con Cristo Jesús, con el Señor Jesús. Y en el texto bíblico del Evangelio, queridos hermanos, que es este relato donde el Señor Jesús va a una casa de alguno de estos fariseos que le rogaba que fuera a comer con él. Y cuando entró allí, pues él simplemente se recostó a la mesa y pues llega una mujer que quiere entregarle al Señor todo lo que tiene en su corazón y en su vida, porque lo reconoce como el Hijo de Dios, y comienza a tener unos gestos muy bonitos con el Señor Jesús, le besa los pies, le lava los pies con sus lágrimas, se los seca con sus cabellos y le unge con un perfume muy costoso. Y el fariseo, pues cuestionado por la situación, se va como incomodando. ¿Por qué se incomoda el fariseo? Porque él no fue capaz de hacer con el Señor lo que esta buena mujer está haciendo. Él no fue capaz de manifestarle al Señor lo que podía sentir en su corazón. Probablemente por ser fariseo le daba pena, o a lo mejor no lo sentía y sola y exclusivamente quería coger fama, llevando al Señor a comer en su casa, sola y exclusivamente. Pero esta mujer, que sabe que el Señor está allí, va y lo busca, y sin mediar palabras se tiende a los pies del Señor y comienza a tener un gesto hermosísimo, señores, hermosísimo. Es el mismo gesto de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. ¿Qué hace esta buena mujer con todo esto que ella comienza a tener con el Señor? Es un proceso de reparación, es un proceso de meditación, de contemplación del Señor, de reparar su preciosísimo cuerpo, de darse cuenta todo lo que ella ha hecho que no cuadra con el evangelio que ese hombre ha estado predicando, y por eso ella se acerca para pedirle perdón al Señor. Ella no va a mediar palabra con el Señor, pero sí con sus gestos le está expresando perfectamente qué es lo que desea, qué es lo que ella siente en su corazón, que Él es el Hijo de Dios y que Él es el único que la puede perdonar, y que ella se anticipa a ese perdón. Y fuera de eso, está prefigurando esta buena mujer lo que luego sería
el momento de la pasión del Señor, cuando la Santísima Virgen allí, con sus lágrimas, acompaña toda su dolorosa pasión. La Virgen vive esa pasión del Señor y luego Nicodemo lo unge con óleo, con perfume, para que su cuerpo se pueda conservar hasta que pase el precepto del sábado y puedan enterrar al Señor Jesús. Pues, queridos hermanos, ¿cuántas veces hemos tenido esa humildad, ese cariño, ese amor tan especial con el Señor, de reconocernos que hemos sido perdonados y de reconocer en Él que es Dios, que es el Hijo de Dios, que nos ha perdonado y nos ha regalado la vida? ¿Cuántas veces nosotros hemos venido al templo con sencillez, con humildad, con amor en el corazón? ¿Cuántas veces te has atrevido a traerle una florecita al Señor, a ponerle un veloncito, a sentarte a contemplarlo, a orar con Él, a amarlo, a decirle: Señor, aquí estoy y hoy quiero quedarme a tus pies para reparar mis faltas, mis pecados, para ayudar a reparar los pecados del mundo entero, los sacrilegios, las indiferencias y todos los pecados que se cometen contra el preciosísimo cuerpo del Señor. ¿O será, hijos, que hoy el Señor nos tiene que decir, como le dijo al fariseo, y comenzar a recordarnos todo lo que nosotros hemos recibido de Él y lo que nosotros no hemos sido capaces de hacer? Cuando yo entré, tú no me diste el beso. Ella, desde que llegué, no ha hecho sino besarme los pies. Cuando llegué, tú no me sacaste agua para lavarme los pies. Ella me los ha regado con sus lágrimas. ¿Será que el Señor tiene que comenzar a recordarnos toda la gracia, el amor y la bendición que ha derramado en cada uno de nosotros, para ver si nosotros recapacitamos, reconsideramos nuestro comportamiento y venimos a estar a los pies del Señor? Queridos hermanos, en esta memoria obligatoria de Nuestra Señora de los Dolores, deberíamos dolernos un poquito, queridos hermanos, de nuestra indiferencia en algunos momentos. Puede que en estos momentos acá en el templo no, pero en cuántas ocasiones, o yo no sé cómo haya sido tu vida anterior a este momento, y pudo haber sido una vida ligera de indiferencia ante el Señor. ¿Ya has reparado por eso? El Señor ya te perdonó. Si te confesaste, el Señor ya te perdonó, pero ¿has hecho reparación? Y si te das cuenta de que cometiste unas faltas, viviste una vida ligera fuera del Señor, alejada del Señor, porque no lo querías, porque no lo conocías, porque no sentías amor en tu corazón por Él, y ahora sí, y eso te causa algo de dolor, algo de tristeza, ¿por qué no vienes el jueves sacerdotal y eucarístico? Hoy es un día maravilloso para que vengas y estés a los pies del Señor y le digas: Señor, yo un día no reconocía tu grandeza, ahora lo reconozco, entonces yo vengo y te ofrezco este momento por aquellos que hoy, como
fui yo en algún momento, no te reconocen, para que de igual manera la gracia que tú y yo hemos recibido del Señor, hoy la reciban otros hermanos. Y mañana o pasado mañana, hijos, pues esos hermanos también puedan venir por el amor del Señor y su misericordia y su bondad a adorarlo, a enjugar sus pies, queridos hermanos, con sus cabellos, a lavarlos con las lágrimas, a enjugarlos con sus cabellos, a ungir al Señor con el óleo de la humildad, de la misericordia, de la bondad, del amor que Él va poniendo en nuestro corazón para con los hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer, queridos hermanos. Eso es lo que nos invita, a lo que nos invita el texto bíblico del Evangelio y a lo que nos invita la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de los Dolores, a buscar en nuestra vida aquellos actos donde no fuimos verdaderamente hijos, donde no alcanzábamos a reconocer la gracia, la misericordia y la bondad del Señor para con nosotros, donde todavía no veíamos, queridos hermanos, ni teníamos claro que Él había dado su vida por ti y por mí, por tu salvación y la mía. Pues si ahora tenemos un poquito claro todo esto, hijos, derrochemos amor para el Señor, que con toda seguridad, hijos, Él no se dejará ganar en generosidad y abundarán las bendiciones en tu vida, en tu salud, en tu familia y en tus proyectos y en lo que emprendas y en la pastoral que te toque realizar. Ánimo, queridos hermanos, que hoy nos podemos encomendar a Nuestra Señora de los Dolores, que ella calme y sane los dolores que nos da la sociedad, que nos da la vida, y que ella nos recuerde los dolores que le causamos al Señor para que aumente nuestra piedad, nuestro amor y nuestro deseo de venir a reparar al Señor un jueves sacerdotal. Unas 48 horas cada mes. Queridos hermanos, no nos perdamos de estos momentos maravillosos que el Señor ha querido realizar y llevar a cabo y fortalecer en medio de nuestra comunidad parroquial. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.